El tema presentado es: ¿qué es la adoración? Leemos Juan capítulo 4 del verso 23 al 24 de la Biblia. Dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Introducción. Definiendo la palabra adorar, el término adorar, proskuneo, significa arrodillarse o postrarse ante una persona de eminencia. Es la postura correcta en la adoración que rendimos a Dios, sea la posición del cuerpo o la humillación del corazón. ¿Qué es adoración? La palabra adorar significa literalmente postrarse ante alguien. La versión Reina Valera traduce a menudo, inclinarse ante alguien. Esta es una expresión de humillación y sumisión, de reconocer el señorío y la santidad de Dios. Si examinamos el Antiguo Testamento, vemos que no se trata simplemente de un ritual religioso. A menudo la palabra adorar aparece en paralelo, o sea como sinónimo, de servir. Todos los reyes se postrarán, adorarán delante de él, todas las naciones le servirán. Salmo capítulo 72 verso 11. No les adorarás, ni les servirás a los ídolos. Éxodo capítulo 20 verso 5, así también Deuteronomio capítulo 8 verso 19, Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 19, la versión Reina Valera traduce aquí honrar, pero la palabra original es servir, trabajar. A veces esta palabra, servir, sustituye completamente la palabra adorar, como en Éxodo capítulo 3 verso 12. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esta palabra servir es la misma como la que se usa para trabajar en el cuarto mandamiento: 6 días trabajarás, servirás, y harás toda tu obra. Éxodo capítulo 20 verso 9. Entonces, este servicio a Dios, no se limita a rituales religiosos. Un verdadero adorador, hace todo su trabajo, aún el trabajo secular, como servicio a Dios. Además, el verdadero servicio a Dios, procede del amor a Dios, y se demuestra en obediencia hacia sus mandamientos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para tu bien. Deuteronomio capítulo 10 del verso 12 al 13. A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Josué capítulo 24 verso 24. Istajawa, adoración en hebreo, es postrarse totalmente en el suelo e inclinarse hasta el suelo. Este es un gesto utilizado por los siervos orientales, los cuales se inclinan y arrojan al suelo ante sus señores, mostrándoles de esa manera una total dedicación, y hacerles ver su impotencia. A lo largo de la historia hay muchas personas, hombres y mujeres, que se han postrado completamente en el suelo, en sentido de sumisión y reconociendo su propia pequeñez delante de Dios, el cual los levanta de la tierra, y los invita a caminar con él. Adoración. Las palabras hebreas para adoración son segad y sachá, y estas significan inclinarse. También llevan en su significado la idea de una relación entre un perro y su amo, es decir, amor, adorador. La palabra griega principal traducida como adoración, es proskuneo y significa besar la mano, rendir homenaje o reverencia. Adoratio, adoración en latín, adorare, dirigirse orando a otro. De esta manera se insinúa al gesto de aquella persona que se inclinaba, hasta besar el suelo, delante de aquel a quien le ofrecía reverencia, o, simplemente, besa a quien adora, demostrándole así su amor y cariño. En este sentido, se puede decir que adorar significa amar, es como compartir el mismo aliento con aquel a quien amamos. Esto nos vincula con él por medio de la respiración y la palabra. Un estudio sobre Juan capítulo 4 del verso 19 al 24. Adoración, es una palabra sublime, pero a menudo maltratada. Examinaré en este pequeño estudio el párrafo que contiene las palabras de Jesús mismo acerca de la adoración.
Le dice la mujer: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan capítulo 4 del verso 19 al 20. Aquí conviene aclarar primero el trasfondo histórico de la situación. Jesús se encuentra en la región de Samaria, conversando con una mujer samaritana. La ciudad de Samaria fue edificada algún tiempo después de la división del reino de Israel por el rey y Primera de Reyes capítulo 16 verso 24, como nueva capital del reino del norte, en los años 722-721 a.C., Samaria y todo el reino del norte fue conquistado por los asirios. Segunda Reyes capítulo 17, el rey Sargón de Asiria llevó cautivos a los judíos que vivían allí, y trajo a gente de otras naciones para poblar la región. Pero Dios envió contra ellos leones que los mataban. Entonces Sargón les envió un sacerdote judío para enseñarles la ley de Dios. Segunda de Reyes capítulo 17 del verso 24 al 28. Así comenzaron ellos a adorar a Dios, pero seguían también sirviendo a sus propios dioses. Temían al Señor, y a la vez servían a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Segunda de Reyes capítulo 17 verso 33. Este es el origen de los samaritanos, que aparecen en el Nuevo Testamento. Los judíos los despreciaban, porque según su origen no eran judíos, y porque tenían una religión mezclada. Por tanto, la mujer se asombró de que Jesús, un judío, siquiera hablase con ella, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan capítulo 4 verso 9. Cuando los judíos ya habían vuelto de la cautividad, los samaritanos construyeron un templo para Dios en el monte Gerizim. Esto sucedió en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Escogieron este monte porque Moisés había ordenado leer desde allí las bendiciones de la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 27 del verso 11 al 13. En los tiempos de Jesús, este templo ya no existía, pero los samaritanos seguían adorando a Dios en el monte Gerizim. A esto se refirió la mujer cuando dijo: nuestros padres adoraron en este monte. Los judíos tenían que ir al templo en Jerusalén para adorar a Dios, porque Dios había mandado: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Deuteronomio capítulo 12 del verso 13 y 14. Más tarde se aclaró que este lugar iba a ser el templo, en Jerusalén. Primera de Crónicas capítulo 21 verso 28 y capítulo 22 verso 19. Por tanto, había una disputa entre los judíos y los samaritanos acerca del lugar correcto para adorar a Dios. Le dice Jesús: mujer, créeme, que viene la hora cuando, ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Este verso está relacionado con la adoración en espíritu y verdad, que se menciona en los versos 23 y 24. Hablaré de esto al llegar a estos versos. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes los samaritanos, adoran lo que no conocen, nosotros los judíos, adoramos lo que conocemos. Estas palabras se pueden entender en el contexto de quienes eran los samaritanos: alguien que mezcla la adoración a Dios con la adoración a otros dioses, no puede decir que realmente conoce a Dios. Los judíos, en cambio, desde el regreso de la cautividad eran curados de la idolatría. Tenían otros defectos, por cierto, pero a partir de aquel tiempo ya no leemos que alguna vez los judíos hayan vuelto a adorar a dioses ajenos. La salvación viene de los judíos. Probablemente Jesús se refiere aquí a la profecía en Génesis capítulo 49 verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, un título del Mesías, y a él se congregarán los pueblos, o a alguna otra de las profecías acerca del Salvador de Israel. Pero vendrá la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran
deben adorar en espíritu y en verdad. Adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso, y cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, Él envió a su propio Hijo, con el fin de redimirnos, para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar a entender a la mujer cuando le dijo: el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tan importante es el tema, que la adoración será nuestra actividad principal, durante toda la eternidad. Lo podemos comprobar con frecuencia en el libro de Apocalipsis, donde todos los seres celestiales adoran a Dios sin cesar. Apocalipsis capítulo 4 del verso 8 al 11, y los 4 seres vivientes, tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Adoras a Dios en espíritu y en verdad? Es posible que hayas ido a la iglesia toda la vida, que hayas leído la palabra por muchos años, y sin embargo, que nunca hayas adorado a Dios, como Jesús dice. La samaritana había escuchado acerca de Dios, sin embargo, Jesús le dice que la adoración verdadera tiene que ser cara a cara con Dios. La adoración no es una religión, ni un ritual, la adoración es un encuentro vital e íntimo con el Padre. Él es santo, soberano, todopoderoso, todo amor, y misericordioso. Solo cuando nos damos cuenta realmente de quién es Él, podremos ver nuestro propio pecado, nos hará detestar el pecado. Adoración verdadera cambia vidas, adoración verdadera termina en arrepentimiento, en sumisión obediente, y con el deseo de ser santos. Adoración verdadera produce el deseo de demostrar misericordia hacia otros, y de perdonar a aquellos que nos han ofendido, y también, la adoración es agradecimiento por todo lo que Dios nos da. Lamentablemente, hoy en día, nuestro mundo moderno ha perdido ese sentido de admiración y reverencia hacia Dios, más bien queremos traer abajo a Dios, bajarlo a nuestro nivel, de hacerlo común y corriente, pero no. Él es Dios, y debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Hoy en día hay muchas personas que buscan a Dios solo por lo que Él puede darnos, mas no para lo que Él quiere que lo busquemos. Jesús no es nuestro mandadero, que cuando no me hace lo que yo quiero, me enojo y dejo de hablarle, o le amenazo con no buscarlo, y de esta manera en lugar de honrarlo lo deshonramos. Apocalipsis capítulo 5 verso 12 que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Actualmente, existe un gran problema en el cristianismo, la iglesia misma, y es la falta de adoradores, falta de adoración a Dios. Se habla de que hay miles de cristianos, pero no adoran, y muchos de quienes lo hacen mal, de manera que no logran cumplir el mandato de Jesús en Juan capítulo 4 del verso 23 al 24, de la Biblia, el cual nos dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu.